presentó en la provincia de Mayabeque el reconocido intelectual Ignacio Ramonet su libro 100 horas con Fidel. Se exhibe en las salas cinematográficas del país la película Sergio y Sergey del realizador Ernesto Daranas. Y continúa en todos los territorios el amplio programa cultural a propósito de los meses de verano. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del jueves 12 de julio de 2018. El reconocido intelectual franco-español Ignacio Ramonet se encuentra en Cuba, invitado por el Ministerio de Cultura para presentar la cuarta edición de su libro 100 horas con Fidel. Este miércoles, la sede de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Mayabeque sirvió de escenario para la presentación del volumen y para la realización de un espacio dedicado a revisitar nuestra historia patria en el contexto del aniversario 150 del inicio de nuestras guerras de independencia. Historias conocidas y otras menos divulgadas sirvieron para ilustrar por parte de Ignacio Ramonet a las personalidades culturales mayabequenses y público asistente a la sede cultural José Martí de Mayabeque de los pormenores más relevantes durante la materialización de la idea original de la elaboración del libro 100 horas con Fidel en su cuarta edición. La incorporación de 2 textos más figuran dentro de las novedades de esta nueva reedición, todo lo cual le confiere un mayor significado al libro. Yo creo que la voz de Fidel sigue muy presente. Es una voz que no se va a apagar, porque primero, por lo que dice, se trata de una voz que aunque hoy nos habla, digamos, desde la historia, sigue teniendo una profundidad de pensamiento que nos sigue sirviendo de guía. En el libro, Fidel reflexiona sobre su propia vida personal, quiero decir, como individuo, y también sobre su vida política, sobre su itinerario. Por ejemplo, en el libro él contesta esta pregunta: ¿por qué se hizo revolucionario? Una pregunta fundamental, no obvia, porque, digamos, él había nacido en el seno de una familia muy acomodada. Él no tenía por qué hacer la revolución, su familia tenía de todo. Y se había educado en escuelas muy conservadoras, de escuelas católicas, secundaria con los jesuitas, en aquella época muy conservadores, jesuitas además muy marcados por la guerra de España. Se hizo abogado, en aquella época era una profesión muy limitada, que defendía los intereses de las clases sociales más acomodadas. Entonces, ¿por qué él se transforma en el gran revolucionario de la segunda mitad del siglo XX? Él contesta esa pregunta, porque ha reflexionado sobre eso, cómo él se hizo revolucionario. ¿Qué sentido tiene la revolución en el contexto de las revoluciones del siglo XX? ¿Qué diferencia con la revolución soviética, con la revolución china, con lo que podía ocurrir en África? Entonces, quiero decir que, por una parte, hay una reflexión casi filosófica sobre el sentido de la vida de Fidel, y por otra parte, evidentemente, está toda su reflexión sobre el itinerario de la propia revolución. Por eso nunca se podrá escribir la historia de la revolución cubana en el futuro, y el futuro puede ser dentro de 100 años como de 1000 años, sin tener en cuenta esa voz que sigue aquí presente. Invitado por la Dirección Provincial de Cultura de Mayabeque, en conmemoración de los 150 años de nuestras luchas independentistas, el doctor Ángel Pérez Herrero, ante el público asistente a la sede cultural José Martí, abordó temas relacionados con la independencia y la soberanía, a través de los diferentes géneros artísticos como la poesía, el canto y la música, con prominencias como Perucho Figueredo, Fornaris, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Raúl Gómez García y Nicolás Guillén. Desde Mayabeque, para el noticiero cultural, José Antonio Rodríguez Mengana.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba y su editorial Unión anuncian la presentación mañana a las 4 de la tarde en la Sala Villena de su sede nacional del libro Sara González, Con apuros y paciencia. Una recopilación de textos, reseñas, opiniones, canciones, fotografías, pinturas y discografías sobre quien es considerada hoy una de las figuras emblemáticas de la música cubana. La presentación de este libro será realizada por el ministro de Cultura, Abel Prieto, junto a destacados creadores quienes gozaron de la amistad de la también fundadora del movimiento de la Nueva Trova. La edición cubana del libro Sara González, Con apuros y paciencia, que se podrá adquirir mañana en la UNIAC, será presentada justo en la jornada en que la desaparecida cantautora cumpliría 67 años. Con unas cualidades vocales excepcionales, Sara, como cariñosamente le llamaba a nuestro pueblo, se ganó el respeto y la admiración de un amplio segmento del público en Cuba y en muchas partes del mundo. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias destaca que el Ballet Español de Cuba, que dirige el maestro Eduardo Beitía, presentará este fin de semana el programa Iluminados por la Danza en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Tony Piñera, especialista de comunicación del colectivo danzario, dijo que en estas presentaciones vuelven a ponerse de manifiesto los vasos comunicantes que unen a la danza con las artes plásticas. Abrirá la función la coreografía 7 canciones españolas con música de Manuel de Falla y firmada por Eduardo Beitía, que vio la luz durante el pasado primer Festival Internacional de Danza Española y Flamenco. Por su parte, el portal Cubasí se hace eco de la noticia de que el Centro Federico García Lorca en la Plaza de la Romanilla en Granada acoge ya todas las piezas del legado del escritor tras concluirse su traslado desde la residencia de estudiantes de Madrid. La sobrina nieta del poeta, Laura García Lorca, el ministro de Cultura de la Nación y la presidenta de la Junta de Andalucía han visitado el museo para celebrar lo que consideran un día histórico para España. El archivo incluye todos los manuscritos de sus obras teatrales, así como miles de cuartillas de poesía, prosa y correspondencia con su familia y amigos, entre otras piezas de alto valor. Y cerramos nuestro recorrido justamente por el portal de la cultura cubana Cubarte para conocer que el dominicano José Alberto El Canario, una de las voces más reconocidas de la música salsa, arribó a Cuba para participar en el Festival Josone Varadero Jazz and Salsa, cita que asegura abrirá muchas puertas. A solo minutos de su arribo a La Habana, el multipremiado artista ofreció declaraciones a la prensa acerca de su participación en la cita que acogerá el balneario de Varadero del 12 al 15 de julio. Voy a hacer mi repertorio y cosas de las que he grabado con el Sexteto Santiaguero en el disco No Quiero Llanto, tributo a los compadres. También quisiera cantar algo de mi nuevo disco titulado Salsa, adelantó. Es nuestro modesto aporte. Y con un fragmento de este audiovisual que registra el proceso de grabación de este tema musical, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa para mensajes promocionales. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la identidad e imagen en nuestros canales de televisión. No abandone la sintonía, enseguida estoy de regreso. La película cubana Sergio y Sergey se encuentra en cartelera en todas las salas cinematográficas del país. Su premier nacional tuvo lugar en el Multicine Casablanca de la ciudad de Camagüey y desde ese territorio nuestra corresponsal nos cuenta. La película Sergio y Sergey enfatiza en la amistad entre un cubano radioaficionado, profesor de marxismo, y un cosmonauta soviético que se encuentra casi olvidado en la estación orbital Mir.
Su relación les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. El filme más reciente de Ernesto Daranas, quien también asumió el guión junto a Marta Daranas, tuvo su premier en la ciudad de Camagüey. En el Multicine Casablanca participaron integrantes del equipo técnico y elenco artístico. La obra cuenta con el desempeño actoral, entre otros, de Tomás Cao, Héctor Noas, Mario Guerra, Juliet Cruz, Armando Miguel Gómez, Camila Arteche y la colaboración especial del estadounidense Ron Perlman. Por su entrega, el Centro Provincial del Cine otorgó estímulos al director de la cinta. Han pasado 30 años, hay 2, 3 generaciones de cubanos que no vivieron esos años y por eso también la película está vista desde la mirada de una joven que era niña en esos años. Más allá de los premios, más allá de las cosas, para mí lo principal son estos días, o sea, qué pasa entre nuestra gente, entre nuestro público, y para ellos está hecho esta película. Esta historia de ficción contó con la coproducción del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, RTV Comercial, Mediapro, en asociación con Wing & Prager Pictures y Western Film. Luego de recibir varios premios en importantes festivales del séptimo arte en Cuba y reconocimientos en Panamá, Estados Unidos, Francia y España, el largometraje se proyectará en los principales cines del país. La película Sergio y Sergey es una propuesta cinematográfica que se exhibirá durante el verano. Refrescante e inteligente, apuesta por el optimismo y los valores humanos. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a debatir sobre la imagen y la identidad de nuestros canales de televisión, y hoy recibo en el estudio al director general de la televisión cubana, Waldo Ramírez. Bienvenido, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias por la invitación. Waldo, de un tiempo para acá las personas tienen, digamos, mucho más conocimiento a la hora de evaluar la televisión y tienen quizás muchos mayores referentes sobre el tema de la identidad y la imagen de los canales. ¿Por qué es tan importante que cada canal tenga una identidad propia y que no se parezca a ningún otro? El tema de la identidad de los canales, de su diseño de manera integral, de eso que en términos técnicos, en el lenguaje que no es nuestro, no es nuestra lengua, se llama branding, diseño de imagen de canal, es trascendental no solo para lograr identificar de qué señal hablamos, es que esto viene un poquito más atrás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de canal de televisión tenemos, qué tipo de canal de televisión queremos y tenemos diseñado, cuál es su misión, sus funciones, para qué públicos trabaja, y todo eso va a condicionar el diseño de imagen del canal, porque el diseño de imagen del canal evidentemente tiene que contribuir a caracterizarnos, en este caso, una señal televisiva. Por eso es que es muy importante, porque esto daría la medida de poder determinar con cierta facilidad para los públicos, por pautas que tienen que ver con el diseño, y esto es lenguaje audiovisual, a qué señal nos enfrentamos. Estamos frente a un canal generalista, estamos frente a un canal temático. ¿Qué tipo de canal temático? ¿Es un canal informativo? ¿No es un canal informativo? ¿Es un canal para público infantil? ¿Es un canal especializado en música? O sea, todas estas condicionantes, digamos, influyen en la necesidad de poder tener con claridad un diseño de imagen de un canal. Y en la medida que eso se logra más, pues en esa medida también el público se conecta con esas señales y el canal, por supuesto, contribuye mejor a ese diálogo y a esa comunicación con los públicos específicos a los que esté dirigida su programación. Cuando existe más de un canal, lamentablemente las personas siempre tienden a comparar, y han sido muchísimas las opiniones que hemos recibido esta semana. Para muchos televidentes, quizás Cubavisión lleva la peor parte. Para muchas personas, digamos que su imagen y su identidad está un tanto incoherente. ¿Cuál es su criterio al respecto y, digamos, cuál es la visión del organismo con respecto a Cubavisión? Mira, esto tiene lógicas. La televisión en Cuba, aunque tenga muchos años y seamos pioneros en América Latina, de todas maneras surgió con ciertas lógicas, y una vez que ocurrió el triunfo revolucionario, también ocurrieron lógicas que cambiaron dinámicas dentro de la propia televisión. Y el solo hecho de desterrar lo comercial y ser una televisión de servicio público ya traza una pauta. El solo hecho de que esa televisión de servicio público durante muchos años solamente contara con 2 señales nacionales, que además no tenían horarios de programación y transmisiones como tienen hoy Cubavisión y Telerebelde, también marca una pauta. Con el surgimiento de nuevos canales, en este caso los canales educativos, que son los primeros que surgen, cuando empieza a crecer
el sistema de televisión a nivel nacional, empieza también a aparecer la visión de canal temático, porque en alguna medida el canal educativo se convierte en un tipo de canal temático. Y esto empieza a generar condicionamientos para el diseño y las lógicas de imágenes de esos canales. ¿Quién se ha quedado más rezagado? Lamentablemente el canal principal, el canal Cubavisión. ¿Por qué? Porque evidentemente influye en él una serie de factores internos y externos a la televisión que condicionan en alguna medida cómo se conforma no solo la parrilla, sino también cómo se conforma la producción que tributa a ese canal. Es un canal que, aunque existe en las pantallas de los televisores, es muy joven como canal jurídicamente hablando. Por tanto, hay un equipo prácticamente recién conformado de dirección, apenas 3-4 años, que tiene también entre sus funciones la necesidad de lograr hilvanar, articular todo el conjunto de programas que le tributan, entes externos, productoras externas inclusive que no son propias del canal, y esa amalgama de incidencias evidentemente son negativas a un canal como Cubavisión. No así como otros, Multivisión por ejemplo, aunque no produce, porque es producción extranjera, básicamente, aunque ya estamos incorporando contenido cubano, pero conforma una parrilla y tiene una única lógica de conformación. Ocurre algo similar en los canales educativos. El caso de Cubavisión, evidentemente, es el más complejo. Ya empezó a trabajarse en el caso de Cubavisión. Hay un cambio en su identidad, hay una intención en que esa identidad empiece a entrar poco a poco a los flujos internos de los programas, porque aquí tenemos que hablar, digamos, de dos zonas o de dos grandes cosas. No solo es la visualidad integral de canal en tanto a cómo se presenta su letra, sus formas de paso, sus cortes entre programas, cómo se anuncia la programación de cambio, cómo se diseña esa programación de cambio, cómo se construyen las piezas de comunicación, sean mensajes de bien público, mensajes de propaganda política, publicidad propia de los contenidos de la programación del propio canal, sino hacia adentro de los programas. Cómo se conforma cada programa, cómo el diseño de imagen de cada programa tributa al diseño del canal. Esta es una de las tareas más difíciles que tiene el canal Cubavisión. Y tiene que tratar, hilvanar y lograr una unidad de estilo, de formas, de colores, porque eso es identificativo. Si te pones a mirar un canal como Cubavisión, por ejemplo, por usanza de cómo se trabaja la televisión en Cuba, respondiendo todavía, en mi opinión, a patrones viejos, casi siempre tiene la pantalla limpia. No hay identificación. Casi nunca logras identificar el canal. El canal casi lo identificas porque no tiene logo identificador. O sea, por defecto. Y eso es negativo. Si ves canales informativos, te das cuenta que cada vez copan más el diseño de su pantalla con mensajes que están alrededor del contenido principal que se está poniendo en pantalla u otro contenido que te está dando información adicional. Esto también es el resultado de cuánto impacta la visualidad y el lenguaje del Internet en la televisión de hoy. Y hablando de ese lenguaje Internet, precisamente, Waldo, me interesa hacer hincapié en una cuestión que la mayoría de los televidentes han dicho, que hoy hay muchas piezas comunicativas que casi tienen, digamos, un concepto nulo de lo que es el diseño en comparación con otras que están muy altos. ¿Cuál es la estrategia que está llevando a cabo el ICRT para lograr, digamos, desaparecer esas diferencias? Hay que trabajar mucho en que la gente conozca el nuevo lenguaje. La penetración del Internet y las transformaciones en materia de visualidad, en cómo se organiza y distribuye el contenido en la pantalla cuando tú entras a la red de redes, evidentemente está impactando en los canales de televisión tradicional, que ya dejaron de ser canales de televisión tradicional, son multimedios y tienen que adecuar su lenguaje por cómo construyen el contenido y por cómo lo presentan, porque además las nuevas generaciones, los nativos digitales, están prácticamente habituados a leer según leen en la pantalla de la computadora o en la pantalla de los móviles. Yo creo que el hecho de la penetración en móvil todavía tiene mucho más fuerza y esto evidentemente influye en la necesidad de más preparación, de mejor selección del equipo y del personal, de más utilización y más inclusión de profesionales graduados, por ejemplo, de nuestras escuelas de diseño, del propio ISDI, de la utilización de equipos donde hay saberes compartidos, porque no solamente son los diseñadores, en el mundo del diseño de imagen de canales juegan siempre un papel importante, por ejemplo, artistas de la plástica que también aportan, que tienen conceptos de diseño, se unen al uso del lenguaje, que tienen informáticos,
y que desarrollan aplicaciones específicas para el logro de diseño de imágenes de canal. O sea, hoy día los compartimentos estancos cada vez más hay que difuminarlos. Hoy día se hace cada vez más necesario interactuar entre las especialidades. Eso es uno de los grandes retos y yo diría que en este momento posiblemente el que mayor paute la necesidad y los intereses de la propia institución en aras de mejorar el diseño de imagen de ese y de todos los canales. Todos los canales. Muchísimas gracias, Waldo, por estos criterios sobre el tema de la semana. Un placer tremendo que hayas estado aquí con nosotros. Todavía usted tiene tiempo de opinar, pues mañana llegará mi colega Yuris Norido para poner punto final a este debate. Tiempo entonces para irnos a una segunda pausa, pero usted no se vaya, aún tenemos otras historias para compartir. La pasada semana, durante el coloquio dedicado al bicentenario de la Academia de San Alejandro en el Museo Nacional de Bellas Artes, salió a la luz una interesante información: la rectificación de la autoría de una de las más reconocidas obras de la colección de arte colonial del museo. Un equipo de nuestro noticiero cultural estuvo en esa emblemática institución cubana y conoció de primera mano la noticia. De Juan Bautista Bermey dijo José María Heredia: sembrado en nuestro suelo, dejó de su arte el germen poderoso. Y ciertamente, los aportes de este pintor, escultor, escenógrafo y poeta francés al arte cubano son importantes. Entre 1818 y su muerte en 1833, fue el director primado de la Academia Gratuita de Pintura y Dibujo, hoy San Alejandro. Pero lo cierto es que en Cuba, Bermey pintó poco. Durante mucho tiempo le fue atribuida la autoría de este cuadro, La familia Manrique de Lara. Se trata de una de las obras más populares de la colección de pintura colonial del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero siempre hubo dudas y un trabajo investigativo del jefe del Departamento de Restauración del museo, que contó con la colaboración de varios especialistas e instituciones, acaba de hacer oficial la desatribución. Bueno, precisamente por el método de ejecución con que fue realizado el cuadro, que no coincide con el método de ejecución que se ha observado en las obras que están firmadas por Bermey, que se conservan en Cuba. Muy cerca de este cuadro se exhibe una obra auténtica de Bermey, Retrato de hombre. Y en la exposición Tradición y Contemporaneidad, dedicada al Bicentenario de San Alejandro, hay un San Juan Bautista firmado por el propio pintor, perteneciente a la colección del Museo Provincial de Matanzas. Al comparar las obras saltan a la vista las diferencias. Las técnicas son totalmente diferentes, a pesar de que los materiales pueden coincidir porque son obras pintadas en la misma época y por supuesto los materiales comprados en La Habana en el mismo momento. Algunos afirman que se ha hecho justicia con Bermey, pues el cuadro en cuestión no parece la obra de un pintor con nociones claras de la anatomía y dominio pleno de la técnica. Pero eso no significa que el retrato de la familia Manrique de Lara no tenga valores que ameriten su exhibición y su popularidad. Realmente es una pieza excelente, es una pieza muy valiosa, pero es realizada por un pintor autodidacta. Evidentemente es un pintor que no tiene formación académica. Entonces, desde ese punto de vista se debe seguir exhibiendo como una obra que pertenece a la pintura popular. Sin lugar a dudas, este es uno de los retratos colectivos más atractivos que tiene la Pinacoteca Colonial del museo, y te lo ratifico. Para el público, a pesar de esas dudas sobre la formación del artista, siempre ha sido un atractivo. Esa niña, esa cotorrita que tiene el señor en la mano, la diferencia de edad del matrimonio, las
ropa neoclásica que tiene puesta la señora, el fondo colonial. Realmente es una pieza que da una información muy completa y muy atractiva sobre el momento en el que fue pintada. La familia Manrique de Lara seguirá expuesta en esta sala. Es uno de los cuadros más notables de la exposición, pero desde ya en su ficha queda consignado que es una pintura de autor anónimo del siglo XIX. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. La Casa de Cultura Cecilio Gómez Lambert de Baracoa propone durante el verano varias opciones. Entre las iniciativas destaca el taller de artes plásticas dedicado a la apreciación y aprendizaje de esas técnicas. De técnicas, composición y contrastes se habla en estos talleres que despiertan la sensibilidad y brindan herramientas para que niños y jóvenes disfruten sus vacaciones y cedan espacio al imaginario. David desde hace 4 años prefiere el pincel y la acuarela para dar vida a la simbiosis que propician saberes y entretenimiento. Me quiero preparar para la escuela de arte y también porque ya en estas vacaciones pues, la paso bien con mis amigos, me divierto y expreso mis sentimientos a través de las técnicas que nos enseñan los profesores, los colores, la pintura. Cada trazo, técnica, tendencia y contraste es guiado por los instructores de arte, quienes colocan la atención en sus alumnos. Les enseñamos cómo utilizar los colores, qué tipo de colores van a emplear, qué son los colores y sucesivamente a partir de ahí es la base de todo lo que nosotros empezamos a enseñar dentro de los talleres aquí de Casa de Cultura. Las clases diseñadas por grupos de edades son una especie de laboratorio que abre sus puertas de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. El público tiene la posibilidad de apreciar las obras en varios espacios. Festivales, giras comunitarias, fiesta de las aguas que tenemos implicación, jornada por la cultura cubana que es en el mes de octubre. Esos son los espacios idóneos donde se dan a conocer al pueblo de Baracoa el resultado de estos talleres de verano. Profusión de tonalidades, muestra de habilidades y esparcimiento se mezclan en cada cita con las artes visuales y que emerge como propuesta de verano en Baracoa, ciudad que se pinta con los colores de la etapa. Rolando Legrá y Leandris Noa, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la presentación en Mayabeque del libro 100 horas con Fidel a cargo de su autor Ignacio Ramonet. Conoció de la exhibición en las salas cinematográficas del país de la película cubana Sergio y Sergey y le contamos del amplio programa cultural que se desarrolla a propósito de los meses de verano en varios territorios del país. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas a la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.